Para la mayor parte de las personas creyentes, la Semana Santa es reconocida como la Semana Mayor, en la que se recuerda el sacrificio de Jesucristo, aunque también son días en que el demonio está suelto. Esas eran las enseñanzas que mi abuela Tita nos daba, aunque nunca entendí el motivo por el que me decía eso, hasta que sucedió un hecho inexplicable en el que la única respuesta era el mal. Mi abuela era una persona muy religiosa y conservadora. Llevaba a cabo cabalmente todos los rituales de la Iglesia Católica. Cuando llegaba la Cuaresma, ella era la más puntual con todos los ritos que organizaba la iglesia de la colonia. El domingo de Ramos compraba un ramo para cada uno de sus hijos. Mi abuela creía que si ponía el ramo bendito detrás de la puerta, servía para que no entraran malos espíritus a su casa. De igual manera, le pedía a mi mamá que hiciera lo mismo. Mi abuela consideraba el Viernes Santo como el día mayor de la Cuaresma. Decía que a las 3 de la tarde era la hora en que murió Jesús y que a partir de esa hora se cerraba la gloria y era el momento en que el demonio salía a hacer de las suyas. Una manera de hacerlo era provocando disputas entre padre e hijos, entre los esposos, amigos y en cualquier relación de amistad, de cariño o amorosa, pero no solo propiciaba peleas, también cosas peores como asesinatos, robos, maldiciones y posesiones. Conforme crecí, ya no me importaban mucho sus rituales, no creía en ellos ni tampoco iba con tanta frecuencia a su casa. En una ocasión estábamos unas amigas y yo sentadas afuera de mi casa en la banqueta. Mi abuela pasó con su grupo de amigas. Eso fue la primera vez que me vio con un amigo llamado Paco. Noté en su rostro que no le encantó que estuviera conmigo. Me vio y me saludó con su mano. Paco me preguntó que quiénes eran esas mujeres. Cuando le comenté que mi abuela era la señora que traía un velo negro en su cabello, se echó a reír e hizo unos comentarios molestos acerca de las personas que eran muy devotas de la religión católica. No quise entrar en discusiones y traté de olvidar su comentario. Fue la primera vez que no me gustó estar con Paco, aunque olvidé muy pronto lo que me dijo. Él llevaba consigo un nuevo juego de mesa para jugar. Habíamos acordado que cada quien llevaría uno para pasar la tarde del viernes. Cuando fue el turno de Paco, él llevaba un libro de color rojo. Nos echamos a reír cuando lo vimos. Lo primero que se me ocurrió fue decirle que no era el momento para estudiar. Era viernes y había que olvidarnos de los deberes de la escuela. Pero él dijo que no era para hacer actividades escolares, no era lo que creíamos. Se trataba de un juego distinto al que comúnmente habíamos jugado. Paco nos explicó las reglas de cómo jugarlo. Para empezar, habría que hacerlo en la noche, en un lugar apartado y tranquilo, por lo que podíamos empezar en alguna parte del parque o si preferíamos en la casa de una de nosotras. Marta fue la que dijo que podíamos reunirnos en la suya. Nos había causado mucha curiosidad el juego de Paco. Al día siguiente lo jugaríamos. Paco llegó con un libro grueso de pasta dura de color rojo. Cuando puso el libro en el piso, empecé a mirarlo. Era un libro común. Lo único particular era su color y su consistencia, de su portada y contraportada, de pasta dura con grabados dorados. Busqué los pasos para hacer un ritual, pero no lo encontré. Paco me dijo que no lo iba a hallar, que de manera personal se le pedía al libro cualquier cosa y podía tener la seguridad de que me lo iba a conceder. Paco le pidió a Marta que le prestara un espejo. Nos dijo que el juego se jugaba entre 2 personas. Era complejo hacerlo entre 3 o más personas.
Primero empezaría con alguna de nosotras para después continuar con cada una. Marta fue la primera que quiso jugarlo. Paco apagó la luz de la habitación, encendió 4 velas de color rojo que él llevó, puso el libro entre sus manos, hizo una especie de oración para luego darle un beso al libro. Enseguida lo depositó en las manos de Marta pidiéndole que cerrara los ojos. Y después Marta, aún con los ojos cerrados, abrió una página de manera aleatoria. Con su dedo apuntó alguna parte de la página. Paco le pidió que leyera y le preguntó si había entendido lo que el libro le había anunciado. «Este juego no tiene ningún sentido», dijo Marta. «Fíjate bien en todos los detalles, en cada una de las palabras que leíste, porque ahí está toda la clave de lo que va a suceder. El libro rojo te está hablando de un hecho futuro», le comentó Paco. Marta aventó el libro. Realmente la vi molesta, no le agradó para nada el juego. Antes de levantarse del piso, volteó a ver el espejo. No sé lo que vio porque gritó muy asustada y se salió de la habitación. Me fui detrás de ella esperando que me dijera lo que había visto en ese espejo, pero mi amiga lloraba y tenía miedo, aunque también estaba molesta. Me mostró sus manos que todavía temblaban por el temor. Paco salió de la habitación con el libro debajo de su brazo. Sonreía de una forma que me pareció malvada, para luego decir que no creyó que se fuera a poner así. Se suponía que ella era la más valiente, pero ya había visto que no. Se sentó enfrente de Marta para decirle que solo se trataba de un juego, no había motivos para ponerse así. Mi amiga poco a poco se fue tranquilizando y ya no tuvimos ánimo para seguir jugando. Paco nunca soltó su libro rojo. Con voz temblorosa se despidió de nosotras 3 y se marchó. Cuando se fue, le pregunté a Marta qué fue lo que vio. Ella me respondió que en el espejo había un ser oscuro con una muñeca en su rostro que se reía de ella. Tenía los ojos más grandes de lo normal, una boca también enorme con dientes afilados y de color negro. En ese momento me acordé del párrafo que señaló con el dedo. Ella pudo recordar frases importantes, pero no logramos descifrar el mensaje que, según Paco, el libro podía predecir del futuro. Nos quedamos por más tiempo con Marta porque aún continuaba nerviosa y no quería dejarla sola. En ese momento, Gloria, mi otra amiga, dijo que ella se tenía que ir. Cuando nos quedamos sola, Marta me confió que le dio mucho miedo ver a ese ser maligno en el espejo. Fue tanto el temor que le provocó que todavía seguía temblando y tenía la sensación de que lo que leyó no fueron simples palabras. Tenía miedo de que algo malo le sucediera, pero no me podía quedar tan tarde en la casa de mi amiga porque mis papás se preocuparían. Le sugerí que se fuera conmigo a mi casa y aunque en un principio me dijo que no, al ver que se iba a quedar sola, decidió irse a mi casa. Le expliqué a mi mamá que no quería dejarla sola y decidimos dormir juntas. Marta empezó a llamar a su mamá, pero no le respondió sus llamadas. Enseguida lo hizo con su papá, pero fue lo mismo. Lo hizo con una de sus hermanas y ella sí contestó. Apenas alcanzó a dejar el mensaje porque la llamada se cortó. Durante la noche mi amiga estuvo inquieta, despertaba a cada momento y cuando lograba dormir soñaba con algo no tan agradable. De repente hubo un momento en que ya no me pude dormir. No sabía si era el nerviosismo de mi amiga o porque tenía una sensación extraña. Lo más seguro fue que me había alterado por lo sucedido. A la mañana siguiente, Marta se fue temprano a su casa y ya no volvimos a hablar el fin de semana hasta que nos vimos en la escuela. La noté más tranquila, parecía que el miedo había desaparecido. Cuando vimos que Paco llegó a la escuela,
él prefirió no acercarse a nosotras. Seguramente pensó que le íbamos a reclamar por lo ocurrido. Marta fue la primera en acercarse y platicar con él como si nada hubiese pasado. Me di cuenta que a Paco le dio mucho gusto que nuestra amistad no se dañara. Fue extraño que mi amiga ya no comentara nada al respecto porque la había visto muy alterada, pero creí que todo había sido producto de sus nervios y que seguramente al percatarse que todo estaba en orden, prefirió olvidarse del incidente. Los siguientes días transcurrieron normales. Pasó un poco más de un mes para que de nuevo nos juntáramos a jugar juegos de mesa. Paco no comentó nada, pero fue Marta la primera que dijo que de nuevo jugáramos uno de sus juegos. Pero Paco dijo que no, que lo mejor era que lo olvidáramos. Mi amiga insistió y la verdad, tanto Gloria como yo teníamos mucha curiosidad de hacerlo y también insistimos. Nuestro amigo aceptó, pero nos dijo que el siguiente juego era más intenso. Fue cuando me acordé lo que me había dicho mi abuela. Les dije que la siguiente semana era el viernes. Bien valía la pena esperar a que fueran las 3 de la tarde y comprobar si era verdad que ese día del año el demonio estaba suelto. Mis amigas se rieron. Insistí y les conté la historia que me dijo en varias ocasiones mi abuela, aunque ellas no me creyeron casi nada de lo que les dije. No teníamos un lugar donde juntarnos y Paco dijo que podíamos hacerlo en su casa. Fue un tanto extraño que nos ofreciera ir porque nunca hablaba de su familia ni tampoco sabíamos exactamente dónde vivía, pero como no teníamos otro lugar para ir, aceptamos vernos ahí. Paco nos pidió que cada una lleváramos 3 velas. La casa de Paco era de 2 plantas con un jardín olvidado y una reja caída con óxido. En cuanto entramos a la vivienda, un olor a humedad invadía el lugar. Paco nos ofreció una disculpa por el desorden que había en su casa, ya que había cosas tiradas por todas partes, trastes sucios en la cocina y un olor tan particular que no lograba descifrar. No fue necesario que entráramos a la habitación de Paco, nos quedamos en la sala. Él hizo hacia un lado las cosas tiradas en el suelo, sacudió un tapete negro y nos pidió que sacáramos nuestras velas. Cada una las fuimos acomodando en forma de círculo. Nos sentamos sobre el tapete alrededor de las velas. Cuando estuvimos listas, nos dijo que cada quien iba a contar una historia de terror. Cuando terminara de contarla, apagaría una vela. Contaríamos 3 historias cada una. Primero empezó Gloria. Conforme terminaba su relato, apagaba su vela. Enseguida lo hizo Marta. Me la pasaba muy bien. Cuando llegó mi turno de contar mis 3 relatos, también fueron sin ninguna gracia. No era la persona ideal para inventar. La cuestión era divertirse y se estaba logrando. Lo malo fue cuando le tocó el turno a Paco. Tomó una vela entre sus manos y empezó a contar un relato que me pareció interesante porque inició hablando sobre alguien que vivía en su casa, que el tufo que percibíamos al entrar no se trataba de humedad o de algún caño descompuesto. El olor era natural del mal porque vivía en el inframundo. Era de lo más normal que tuviera ese olor a putrefacción. También había que tomar en cuenta que los cadáveres, conforme entraban en proceso de descomposición, el olor que emitían era de lo más desagradable. Quise interrumpir a Paco, pero él levantó su mano izquierda para decirme que me detuviera, que era su turno. Ya no hablé más, aunque sentí que se estaba extralimitando, porque al ver los rostros de Gloria y de Marta, de verdad estaban asustadas como yo. Paco continuó diciendo
que el ser maligno que estaba viviendo en su casa necesitaba un cuerpo donde vivir, porque era etéreo como una sombra oscura que flotaba y que al salir por la noche se confundía con la oscuridad, pero vagaba durante toda la noche esperando la hora indicada y el cuerpo ideal. Miró el reloj y comenzó a sonar una alarma en su casa. Apagó la última vela y dijo: solo es cosa de esperar, porque se ha abierto el portal de los espíritus con el de los vivos. El momento ha llegado. Tal como lo predijo, empezamos a escuchar como si dentro de la casa estuvieran muchos caballos corriendo. Se oían cuando entraban a la sala. Mis amigas y yo nos levantamos con rapidez. Teníamos la sensación de que en verdad era un grupo de caballos o de personas entrando.